Bienvenidos a Body Voice, un lugar donde hablamos de técnica vocal para no cantantes ni artistas. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la técnica vocal. Y para eso nos acompaña Martín Suárez Rojas. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Martín Suárez Rojas, egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la especialidad de Actuación y Dirección. Estudió el 25º Diplomado de la Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente, emitido por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVoz, para posteriormente ser seleccionado en la actual segunda generación de maestros del uso de la voz y la palabra. Como actor, tiene 10 años de trayectoria. Por el lado de la docencia, lleva 7 años ejerciendo, 2 como ayudante de profesor en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, UNAM, en la materia de expresión verbal, 3 dando talleres de teatro y los últimos 2 especializándose en el área de técnica vocal y expresión verbal. Quisiera empezar con una pregunta que se me hace muy importante para todos los que queremos saber más del tema. Ok, adelante. Gracias. ¿Qué es la técnica vocal y para qué nos sirve educar la voz? La técnica vocal, en resumidas cuentas, son las herramientas necesarias para ayudar a la voz a tener una emisión más libre, más contundente y más expresiva. Ok. Ahora sí que sí podemos llamar que son una serie de pasos, un ABC, aunque de repente hay ciertas discusiones así entre los mismos maestros de voz de no es algo tan mecanizado, pero sí, yo creo que es bueno decir, son el 1, 2, 3 que a veces necesitamos pues para educar la voz, para, como dices bien, para saber por qué la voz necesita ciertas herramientas, ciertas características y pues por ende educar la voz es eso, es ponerla en un entrenamiento específico en el cual podemos desarrollar o ampliar ciertas características que ya tenga o que necesita adquirir. Ok, y dejando a un lado a los cantantes y artistas que ellos aprenden esas técnicas en su formación, ¿quiénes más podrían aprender todo esto? Pues yo creo que la podrán aprender todos. O sea, yo soy de la idea que se puede aprender para todos y que de hecho sería una materia muy importante para nivel básico. Porque ahorita lo vemos como claro, si no son cantantes o artistas, pueden ser locutores, podrían ser maestros, evidentemente, políticos, todas las personas que se paren frente a un público, frente a un estrado, que necesiten no solamente tener proyección, no solamente sonido fuerte, sino también un mensaje claro. Porque pues esa es otra de las partes también de educar la voz, saber cómo equilibrar la mente y la voz al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces se dice es que hablamos sin pensar. Sí. Y sí pasa que hablamos sin pensar. A veces es necesario hablar sin pensar para no tener tantos filtros, pero pues justo como te digo, con cosas tan específicas como, no sé, la radio, ¿no? No puedes decir lo que tú quieras. Sí tienes que tener un discurso ya hecho y que sepas que va para un cierto público y un cierto objetivo. Eso sería un cierto objetivo que se quiere lograr con esa voz. Entonces, ¿considerarías que para todas estas personas, por ejemplo, el maestro, el político que mencionaste, para todos, les da un plus en su trabajo saber sobre técnica vocal? Sí, porque justo como te digo, aparte de que es el ABC, que bueno, ahorita para que no se escuche como A, B, C, D, E, F, G, también poder decir qué es respiración, qué es decir matiz, qué es decir resonadores, que ahorita si quieres lo hablamos más a profundidad. Ok. También podemos hablar a nivel discursivo de herramientas que, queramos o no, sí ayudan mucho a que el público tenga tu atención o no. A nivel de herramientas, igual las podemos hablar ahorita, te puedo decir que cómo se dice un final. O sea, eso parece una tontería. Sí. Pero si tú dices, hagan su tarea, muchachos. Y bajan. Ajá. De repente, de por sí los niños son dispersos o los adolescentes son dispersos. Si tú les hablas con un bajo de energía, es como, ok, un corte. Pero si tú eres contundente con, a ver, quiero ver sus tareas, muchachos.
toda mi energía en una frase completa, pues evidentemente tiene más contundencia. Aparte que con el matiz estamos hablando justamente de con qué intención lo estás pidiendo, ¿no? No lo estás pidiendo de... ¿me la das? No, eres el maestro. No es un favor. Eres una figura de autoridad, ¿no? Entonces debes tener este tono que a lo mejor a veces decimos, ya estamos hartos de eso. Pero cierto, o sea, hablando, niños, adolescentes, pues no necesariamente te van a responder, ¿me la pasas, por favor? No, si tienes que decir, pásame tu tarea, por favor. Contundente, ¿no? Todas esas cosas que pues son muy necesarias para tu trabajo, incrementan tu trabajo, porque es un público al que te estás dirigiendo. Sí, claro. Y nos hablabas de los resonadores. ¿Nos podrías comentar qué son los resonadores? Pues, no, es que está bien, no porque no sepa qué son, al revés, sino porque hay una bonita discusión que hace unos meses se gestó y que me gustaría comentarla porque creo que será la respuesta para esto. Sí, con gusto. Pues a nivel, yo sé que no estamos hablando de artistas, pero creo que gran parte de la técnica vocal no la podemos separar de ahí porque si por algo se empezó a estudiar la técnica vocal como algo científico, es porque yo así lo aseguro, porque la gente en el arte, como los cantantes o los actores, de repente empezaron a querer saber el porqué de las cosas. De, oye, ¿con qué estoy trabajando? ¿Cuáles son mis herramientas? O sea, no solo me des la explicación bonita, poética. Dime de dónde sale la voz, para qué sirve esto, para qué tanto estar inflando, para qué tanto estar haciendo una voz así engolada. No, dime por qué está trabajando, ¿no? Y hablando de eso, justamente el origen de los resonadores viene de algo muy poético, viene de algo muy imaginario, que es imaginar que tú direccionas tu voz hacia una zona específica de tu cuerpo. En específico estamos hablando de zonas óseas, de los huesos. O sea, de que, por ejemplo, dices, voy a hablar hacia la nariz, entonces dirijo toda mi energía a la nariz, ¿no? Entonces aquí puedo dirigir toda la energía. O la quiero dirigir más arriba, a esta zona. O la quiero dirigir acá para que suene un poco más agudo. Igual se decía en un momento así místico en los años 80 que se podía hablar desde el pubis, ¿no? Y era como, ay, es que si te concentras en la energía acá, ¿no? Eso lo menciono porque la gran discusión entra en que mucho tiempo se usó esta parte imaginaria, que es muy útil un poquito para soltar la parte consciente, que a veces estamos como, ¿dónde debe sonar? No, tiene que sonar aquí, no, soltar el consciente y dejar un poquito más a la imaginación. Pero la discusión que te comento entraba en que decían, bueno, eso está interesante para los que nos dedicamos al arte, a las cosas más sueltas de la vida, ¿no? Más imaginarias. Pero ahora sí, si vas a hablar con un maestro, si vas a hablar con un político, que a lo mejor no tiene esos 5 segundos de darse ese breakdown de imaginación, ¿qué le puedes explicar, no? Y ahora sí que, básicamente, nuestros resonadores vienen de esta zona, bueno, hasta acá. Ok. O sea, vienen pecho, que si tú te tocas tu pecho así para evitar el Me Too o otra cosa, si te tocas aquí tu pechito o algo, vas a ver que por solo hablar como tú hablas, con tu tono, ya empieza a vibrar. Es como una especie de bocina, ¿no? Casi. Otra parte, evidentemente, aquí no lo considero resonador porque de aquí emerge el sonido. Aquí está la laringe y aquí están las cuerdas vocales o pliegues vocales. Y pues de ahí más bien es de aquí, o se expande para abajo o se expande para arriba. Pero ahora sí también podríamos llamar toda esta zona del cráneo. Todo esto es una gran bocinota que se divide en varios resonadores, ¿no? Están los senos paranasales, está la nariz, está la cavidad oral, que es la boca, está esta zona de la cuenca de los ojos, que también se ha comprobado que tiene cierto espacio, están los senos paranasales altos, está la parte alta de la coronilla o del cráneo. Okay. Que en esencia, si lo vemos, es una gran bocina. O sea, esto es una gran bocina que se divide en estos pequeños huecos que tiene por toda esta zona. Esos son los resonadores. Y es como aprender a mandar esa voz que está aquí, empezar a direccionarla para que se proyecte. Y 2, a nivel expresivo, también tiene una cuestión de, ¿cómo llamarlo? Pues sí, una cuestión de las intenciones que quieres usar. Justamente no es lo mismo usar una voz muy nasal. No sé, yo lo pienso así, ¿no? A lo mejor para el discurso de un locutor
que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a estas voces medio románticas que de repente tienen como de Mariano contigo y esas cosas. Okay. Yo pienso que a lo mejor no usarían un resonador tan nasal, ¿no? Sería muy estridente para los que escuchan la cuestión de ¡hola, buenas tardes! ¡Hablamos! O quién sabe, ¿no? Porque ya también hay de todo. Pero sí, a lo mejor para la tradición que era la locución, esto sería muy... ¡ay! Porque aparte también depende de los resonadores que ocupes, también, que eso, es que digo, son muchos temas, ¿no? Pero también involucra mucho la articulación de la palabra. Si por ejemplo eres muy nasal o si consideras que vas a usar mucho la nasalidad, la boca y toda la cuestión articulatoria de la palabra tiene que estar muy definida, porque la nariz tiende mucho a perderse, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a gente que habla muy nasal y que es como de... ¿qué estoy tratando de decir? Sí. Porque todo aquí, esta es una cavidad que aunque tiene huecos en esta zona, por detrás, todo se encripta, todo se va para atrás. Uh-huh. Entonces que la articulación, la palabra es la que le ayuda a salir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te digo, es una discusión muy rara porque viene de lo poético, pero fisiológicamente son huecos. O sea, son huecos que sabemos que tienen el cuerpo. Atrás de la nariz sabemos que hay un hueco. Incluso esta zona que está aquí de las fosas es otro pequeño hueco. La boca, si está relajada la lengua, el paladar está alto, es otro hueco, es otra bóveda. Uh-huh. En los ojos hay una pequeña bóveda, ¿no? Aquí también en el cráneo se ha comprobado que tiene partes fibrosas huecas. O sea, que tiene pequeños huecos muy ligeros, pero también hay huecos. Entonces, a eso vendría a nivel fisiológico. Y para eso le serviría a un profesional de la voz. Ya no sería nada más el decirle a un locutor, a un maestro tu voz es así y ya no se va a modificar. No, también es una forma como de decirle a ese profesional, tienes forma de modificar tu voz, no es nada más de, ya nací así y ya no pasa nada. No, sí hay una forma de modificar tu voz desde la técnica, desde las herramientas. Ok, pero es como lo que vemos en la película de Buenos Días Vietnam, okay, que había una locutora una persona que le era muy nasal. Uh-huh. Después, cuando el protagonista se la encuentra, uh-huh, ya se da cuenta que es locutora, porque uh-huh, ocupó estas técnicas, podría decirse. Pues yo creo que principalmente a cuestión vocal, de lo que yo he observado, uh-huh, es que reconocemos un oficio vocal, uh-huh, mucho justo por esto que te digo, por esta imagen o idea que ya se tiene, a pesar de que ha cambiado mucho. El otro día, por ejemplo, estaba escuchando, ¿no? Que creo que esto de la qué buena, no me acuerdo, okay, que estaban decían, o sea, si los locutores de hace 30 años vieran esto, un maestro me decía, estarían espantados porque no tienen dicción, porque hablan todo aquí y todo es aquí súper estridente. Ya no hay esta cuestión vocal más, pues podemos decirle que viene más del clásico, de la cuestión redonda, ¿no? Entonces, yo creo que viene mucho de la imagen de lo que nosotros conocemos. Por eso reconocemos a alguien. O sea, si yo escucho todo el tiempo a la qué buena, evidentemente, cuando yo escucho una voz así, es que estás perfecto para ser locutor. Si yo soy la señora que todo el tiempo está escuchando las narraciones de Mariano contigo y señora, le tengo que decir, pues claro que cada vez que escucho a alguien con una voz grave y colocada en una posición redonda, pues voy a decir, es que ese es locutor, ese nació para ser locutor, ¿no? O el doblaje, ¿no? La gente que tiene esta habilidad a lo mejor un poco innata de hacer voces, calidad de voces distintas. Uh-huh. Es como, claro, estarías buenísimo para hacer locución, para hacer doblaje, ¿no? Para hacer a Pikachu y todo. Sí. Sí, o sea, creo que por eso reconocemos, por lo que nosotros tenemos de referentes. Lo que tenemos cercano es lo que nos ayuda a decir, esta persona parece locutor, esta persona parece maestro, a nivel vocal. Siento yo que es mucho por referente, más que por técnica en este momento. Ok, y cambiando un poquito de tema, pero sobre lo mismo, ¿para ti qué es la autoconciencia? Pues la autoconciencia sería igual, o sea, tomar herramientas, porque siento que es igual, o sea, es tomar herramientas que te ayuden a tener, valga la redundancia, una mejor conciencia de ti mismo o de ti misma. Ajá.
yo lo veo mucho desde la cuestión vocal, retomando otra vez ese cauce, que pues es principalmente a través del cuerpo y del pensamiento. O sea, tener conciencia de estas dos partes. Pero de repente también confundimos conciencia con, ya me descubrí a mí mismo, ¿no? Y ya soy poderoso, ¿no? Un poquito esta cuestión a veces psicológica, ¿no? De decir, claro, es que yo ya hoy me decreté que voy a ser diferente, y no es un decreto, es una cuestión también de entrenamiento. Okay. La autoconciencia no se adquiere de la noche a la mañana. Y para las personas que quieren estudiar sobre la técnica vocal, ¿qué elementos de la autoconciencia deben tomar en cuenta? La conciencia corporal primero, que es muy importante porque esto no lo digo yo, esto ya es un estudio que se hace de varias metodologías, de varios autores, que dicen, la voz es un reflejo inmediato de tus hábitos. Lo mencionan muchas metodologías hoy en día, tanto mexicanas como de otros países. Ya todos accedemos a la voz, ya no tanto desde una parte mecanicista, de decir, ahí está la contradicción, por ejemplo. Si es un ABC, pero no es un ABC lineal, no es un ABC mecánico, es un ABC que puede ser ondulatorio y que es mucho de agarrar un proceso, que es mucho de agarrar autoconciencia. Y entonces la parte corporal se ve reflejado inmediatamente en los hábitos que tenemos. Nuestros hábitos como seres humanos. Yo, por ejemplo, dando clases siempre digo, ¿cómo te paras en la vida? ¿No? O sea, el parado cool de estar así, todo, o de no tener el peso en los dos pies, sino a veces solo tenemos más en un pie, o que cuando nos colgamos la mochila y estamos todos chuecos, o que la mujer se cuelga la bolsa de un lado, o que el chavo todo el tiempo está con el celular, entonces ya trae el brazo aquí casi en automático. O sea, todas esas cuestiones corporales intervienen, y parece que no, que ese es el gran descubrimiento desde la ciencia, desde la fisiología, que no nos contaban de la voz. Eso tiene, pues sí, no mucho, 30 años a lo mejor, de pensar que la voz ya no viene solo de un lado espiritual imaginario, viene de hacer conciencia de tu cuerpo, cómo te paras, cómo caminas, cómo comes. O sea, en la voz parecerá muy raro lo que voy a decir, pero el cómo comiste de bebé, por ejemplo, tiene mucho que ver cómo articulas la palabra. Ahora se ha hecho un estudio que es muy interesante, que dicen todos los niños que fuimos niños Gerber, papilla, tenemos una pésima dicción, porque dicen el masticar fruta, verdura, carne, o sea, hacer las funciones básicas de la dentadura eran las que ayudaban mucho a empezar a moldear el cómo se abre la mandíbula, el cómo los dientes empiezan a hacer su trabajo de rasgado, de corte, el cómo la lengua empieza a tener un necesario movimiento para deglutir, para saborear, el cómo se tiene que alzar un poco el paladar blando, porque pues sí, ni modo que por una cavidad tan chiquita quepa tanta comida, ¿no? Sí tiene que haber una apertura, ¿no? La respiración que se lleva, los malos hábitos, ¿no? También de la gente que al comer está platicando y que dicen estás haciendo casi un rebote de cómo es la función original de la cavidad oral para comer, y todo eso parecía que no, pero involucra mucho a el habla, a cómo nos expresamos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que se refieren a la autoconciencia, se refieren a que no nada más lo veas como una iluminación divina de wow, ya aprendí a comer. No, que incluso la autoconciencia involucra mucho la negación. Bueno, yo lo veo en los alumnos todo el tiempo. La negación es una parte muy importante de la autoconciencia, porque de repente te dicen, ¿qué crees que haces esto? No, yo no, yo hablo bien, yo muerdo bien, yo hago esto bien, yo me paro bien, ¿no? O también entra mucho sí, pero es que no estoy cómodo. Estar consciente a veces es estar incómodo, y eso es muy interesante en el estudio y la práctica de la voz, porque de repente es sacarte de esa zona de confort y decir, es que no sé qué está pasando.
Y sí, o sea, ahorita yo trabajando con la técnica vocal, pues ya llevo así bien, unos 5 años. Y hasta ahorita me están cayendo muchos 20, ¿no? Es como de, claro, hasta ahorita estoy entendiendo esto. Y entonces cuando tengo un alumno que lleva 2, 3 clases y que de repente lo veo en esa tensión, en esa, pues sí, en ese no saber qué, pues digo, ay, es que es bien fácil, ¿no? Y ya después yo me acuerdo y digo, no, pues tú te tardaste 5 años y apenas estás descubriendo cosas, ¿no? Entonces sí, la autoconciencia, te podría decir, en resumidas cuentas, que es algo de proceso, es tener justamente este entendimiento, no del pensamiento, sino de tu cuerpo. Cuando piensas desde el cuerpo, aunque se escuche muy poético, no lo es cómo acciona tu cuerpo verdaderamente. Muchas veces vamos en contra de nuestro cuerpo al accionar. Cuando lo pondré en un ejemplo rapidísimo, que eso siempre pasa en las clases de voz. ¿Cómo accionamos tantas cosas antinatura al expresarnos? Y no me refiero a expresiones vocales, me refiero a expresiones básicas del cuerpo. Bostezamos y lo queremos de chiquito. Cuando el bostezo es lo más natural del mundo. El bostezo es, yo siempre lo pongo así, es como el ventilador de los CPUs. Digo, para los que estén muy jóvenes les tocó las computadoras flacas, eso es ya, pues ya cada quien sabe, ¿no? Pero a mí todavía me tocó el CPU grandote que tenía su ventilador atrás, ¿no? Y a mí me gusta explicarlo así. Cuando veo y le digo, no, calma, tranquilízate. Es tu CPU que ya está, es como si le echaras 25 archivos al mismo tiempo y los 25 los tienes abiertos. Pues claro que hay un punto en el que se prende el ventilador porque se está sobrecalentando, ¿no? Entonces, bostezar es meter aire, por eso estás jalando aire. Entonces, ahí está, por ejemplo, la contranatura que estamos haciendo por la falta de conciencia. Porque vamos en contra de los impulsos naturales del cuerpo, el estornudar, el bostezar, el de repente que haces, ay, no, es que me duele aquí, ¿no? Que todos te ven como de, ¿por qué? Qué raro, ¿por qué eres así? O sea, si tienes algo, guárdatelo para ti. No, el cuerpo es sabio. Y la autoconciencia viene desde empezar a dejar accionar al cuerpo, pensar al cuerpo y no pensar desde lo correcto del ser. Ok, y por ejemplo ya con todos estos conocimientos, las personas que, como dijiste, todos pueden tener una técnica vocal, cualquiera que quiera empezar, ¿con qué debe iniciar? ¿Cuál sería su primer paso? Pues yo digo que pagar una buena clase. Okay, no, bueno, eso es por un lado. O sea, por un lado yo creo que se debe meter con un especialista. Ok. Eso sí, porque es un tema muy nuevo. O sea, a pesar de que tiene mucha contundencia la voz para ciertos sectores, ya los dijimos, los profesionales que sí necesitan usar la voz para algo, para la gente es algo nuevo. O sea, para un público general, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, es algo que es incluso hasta invasivo. Entonces, yo creo que en un utópico, en un onírico así hermoso, pues deberíamos empezar a replantearlo desde una educación básica. O sea, así como les das materias de conocimientos generales, teóricas, ya deberíamos empezar a incluir el estudio de la voz desde los niños, desde justamente cómo aprender, bueno, así lo llamaría yo, ¿no? Cómo aprender a que tu voz no se cierre con la socialización y no morir en el intento, ¿no? O sea, como esa parte de socializar, pero sí enseñarles desde niños de no está mal sentirte como te sientes, no está mal expresarlo, no está mal que de repente respires hondo, no está mal estos malos hábitos. Okay. Entonces, pues yo digo que en ese onírico podrían empezar por ahí, o sea, deberíamos llevarlo a que se legisle. Sí. Por el lado de la gente que ya está, pues yo creo que con el deseo de que ellos digan, yo quiero aprender de la voz, ese es un primer paso. Okay. Y se pueden acercar desde muchos lados. Pueden acercarse directamente con un maestro de voz hablada. Otra manera que a lo mejor es un poquito más lúdica y que no tiene que ser algo presionado puede ser desde el canto. O sea, el canto no es la manera técnica si te tienes que hablar bonito, sino es una técnica más
musical que también tiene sus reglas, pero que va más por el lado de lo artístico. La gente que empezó cantando, o sea, que de niño le dejaron cantar y no lo callaban y no le decían nada, por lo general tienen más facilidad para acceder a su voz que la gente que siempre les ven callando, que les ven diciendo cosas. Sí. Entonces, pues yo creo que más bien, si quieren empezar, que sepan por dónde quieren ir. Por la parte de la profesionalización, de sé que quiero hablar mejor, pues busco mis clases. Si sé que quiero empezar a tener una conciencia, me meto a lo mejor unas clases sin presionarme, o me meto unas clases de canto, o empiezo a buscar formas. Digo, ya en el internet hay muchas cosas, ya hay muchas maneras de investigar la cuestión de la voz. Ok, y pues como todo en la vida hay retos, ¿no? Uh-huh. Y para una persona que quiere iniciar a educar su voz, uh-huh, ¿cuáles serían los retos más comunes a los que se tendría que enfrentar? Pues yo lo dividiría en dos, psicológicos y mentales. No, perdón, mentales. Psicológicos y corporales. Es que iba a decir eso. Sí, sí. Psicológicos, pues tiene que ver con la parte de la socialización y del deber ser. O sea, si yo tengo miedo a expresarme, tengo miedo a mis ideas, ni siquiera conozco cómo son mis ideas, muy probablemente mi voz va a ser así. Porque nunca voy a querer decir algo erróneo o voy a tener ese miedo a equivocarme, ¿no? Es muy evidente, sobre todo en las aulas, ¿no? La persona que quiere decir la respuesta y es como, sí, pero es... pero... porque tiene miedo a equivocarse. Porque estamos en una sociedad donde nos enseñan a que si tú te equivocas, tú eres indigno, tú eres malo, tú no sabes, tú eres tonto. Y peores palabras, ¿no? Entonces, sí. Entonces yo creo que ese es el primer reto, ¿no? Aprender a... Ahora sí, aunque parezca clase de autoayuda, aunque parezca... tener un apoyo psicológico. Por eso yo digo que es importante desde jóvenes, desde chiquitos, decirles, necesitas tener una autoestima alta, porque una autoestima alta es un reflejo de una voz más libre. No necesariamente es el único factor, pero es un factor importante. La gente que habla sin ninguna técnica fácilmente y se sabe que bien se expresa, por lo general tiene una autoimagen muy definida de ellos. Quienes de repente nos ha costado más trabajo, somos gente que de repente a veces decimos, uy, no sé ni qué voy a hacer, no sé ni qué estoy diciendo. Entonces mejor, pues eso. Y por el lado físico, lo mismo. Pero es que son temas que incluso son temas que se enlazan. Una parte es el desuso del cuerpo. Digo que ahora vemos materias como por ejemplo educación física como algo de, digo, al menos yo siempre me lo pregunté, ay, ¿qué uso tiene esa materia? Es horrible, ¿no? O sea, sobre todo si no tenías ventajas físicas o acercamiento físico continuo, era como de un terror. Ahora digo, ay, o sea, qué mal y qué desperdiciar esto una materia como educación física, porque llegamos a los 20 con cuerpos totalmente tensos, con cuerpos totalmente abandonados, con cuerpos totalmente inconscientes, y que no quiero hacer promoción así de si está bien o no la obesidad o no, pero sí es cierto que hay una cuestión de desuso del cuerpo total, que justamente ahora lo vemos con tantas cosas de enfermedades nuevas de los huesos, de los músculos, de toda la parte del cuerpo, y es por una falta de desuso corporal. Es eso. O sea, cuando llegas a las clases de voz, de repente dices, ay, ¿por qué tengo que hacer estiramientos? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer una especie de yoga? Porque probablemente tus cervicales están comprimidas, porque probablemente tus lumbares están comprimidas, estás parado hacia atrás, y cuando quieres acceder aquí al diafragma, es una respiración muy cortita. A que si estás alineado, respiras más amplio, tienes más capacidad respiratoria. Entonces, yo pondría esas dos, mentales y corporales. Ok, entonces me imagino que tú ya has pasado por estos y más retos. Claro. Más. Muchos más. Sí, claro. ¿Qué consejo le darías a alguien que va iniciando apenas a educar su voz? Pues yo le preguntaría primero, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres hacer? Creo que cuando tienes un objetivo definido, justo no lo quito la parte del proceso, porque eso siempre tenemos que ser conscientes. ¿Cómo es nuestro proceso?
qué proceso tenemos, porque la forma en que nosotros procesamos las cosas, no es otra situación que algo natural. Por ejemplo, la gente que tiene dislexia o que tiene todas estas cuestiones del habla o de la escritura, muchas veces sus procesos son muy castigados, ¿no? Entonces, como, lo estás haciendo mal, y entonces la gente se altera y es como, chin, y es que no estoy con el común denominador. Es que para principio de cuentas, a nivel educativo, siempre hay que pensar que ninguna persona es igual a la otra. En las clases de voz yo hago mucho énfasis en eso. No porque tú lo entiendas en una clase, él lo va a entender en la misma clase. A lo mejor él se echa 5 y está bien, y tú te llevas 25 conocimientos y él se lleva 1. Y los dos están bien. Entonces, primero eso, ser pacientes. Ser muy pacientes y saber que eso no está peleado con tu objetivo. Si tu objetivo es ser diputado y quieres dar muchas campañas y eso, está perfecto. Está perfecto. Saber que tienes un proceso y saber primero con qué herramientas ya cuentas. En la voz siempre es bueno saber qué cosas ya cuentas, qué cosas ya tienes más fáciles que otras. Si tú ya sabes que tienes una respiración brutal, maravillosa, costodiafragmática, pues aprovéchala. Si tú sabes que ya tienes el oído, por ejemplo, hay gente que tiene mejor oído que otras. Eso se ve mucho en la música con la falta de entonación de las notas, ¿no? Si tú sabes que tienes un oído más agudo, aprovéchalo. Aprovecha esa sensibilidad que tienes auditiva. Si tienes una voz a lo mejor mucho más colocada, ¿no? Como estos chicos que vemos con una voz aquí maravillosa, ya superpuesta, pues ya aprovéchala. O sea, aprovecha lo que ya tienes, acrecenta lo que te hace falta y siempre tener justo ese objetivo claro. Voy a ser actor, voy a salir a escena con todos. Voy a ser locutor, voy a estar con un micrófono. Todas esas cosas siempre son importantes tenerlas. No es lo mismo hablar a un público abierto, a hablar a un micrófono donde si te echas algo como en teatro, vas a tronar el micrófono. Sí, sí. Eso es evidente, ¿no? O donde también los actores tenemos, y perdón que ponga ese ejemplo, tenemos una ventaja muy importante, que estamos parados casi la mayor parte del tiempo. Y entonces nuestro cuerpo está en constante movimiento. Por lo que he visto, la gente de doblaje o los locutores están todo el tiempo sentados. Y el estar sentados también es una alteración concreta del cuerpo y de la conciencia corporal. ¿Cómo adaptas tener esta columna alargada, esta corporalidad amplia, pero solo aquí, sentado, frente a un micrófono? ¿No? Entonces, justo eso. O sea, ten definido para qué quieres la voz. De ahí, otra vez, ten en cuenta que ya tienes y súmale, estudia y ten paciencia. Y ten mucha paciencia. Ok, pues Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Fue un gusto tenerte y que nos compartieras un poquito de todo tu amplio conocimiento sobre la técnica vocal. Todavía chiquito. No, todavía chiquito. Siempre se aprende. Y nada más como para terminar esto, algo que me gusta de la voz es que es algo, yo creo que como todos los conocimientos, pero aquí lo pongo de ejemplo, es inacabado. O sea, parece que ya hay una verdad. Y siempre se dice, ay, no, ya, esa es la forma. No, la voz siempre va a estar cambiando porque justo, como lo dije hace rato, no hay dos personas iguales. La fisiología puede cambiar, la evolución nos va cambiando, que un día nos quedamos sin un dedo porque de lo que dicen del desuso y todo eso, las teorías biologistas, pues también afectan a la voz. Entonces, nunca va a haber alguien que te pueda decir, esto es la verdad absoluta. Y si sí, acúsalo con quien más confianza le tengas, porque si es peligroso alguien que diga, esto es absoluto. Ok. Va. Pues muchas gracias. Estuvo con nosotros Martín Suárez Rojas, aquí a mi lado. Yo soy Albert Rodríguez y nos vemos en la próxima entrevista con más información.